gracias. Buenas tardes a todos y todas. Yo también quiero agradecer a las entidades organizadoras, bueno, en especial a Raúl Roa, también a Ignacio Corral Guadaño, que seguro tuvo que ver que se incluyera en la agenda de este evento tan importante, de la cuestión de género. Bueno, y Alejandro Juárez, que lo veo por ahí también, que ya hace un tiempito, hace apenas un tiempito también, con mucha generosidad, incluyó en el CIAT, en la agenda de capacitación del CIAT también a las cuestiones de género. Celebro que estemos hablando de esto aquí, con la excelente exposición que hizo Cristina, que ha hecho un paneo, la verdad que súper exhaustivo, además en muy poco tiempo, todos los temas, y además para mí creo que para todos va a ser una muestra de cómo la desigualdad de género y su incidencia, ¿no?, en materia tributaria, es un problema común a nuestra región latinoamericana y a España, ¿no?, y a muchos otros países, ¿no? La brecha de género, que se traduce en brecha salarial, en la brecha patrimonial, es una desigualdad que existe desde hace muchísimo antes del COVID. El COVID lo que hizo fue ponerla en las portadas. Dentro de lo malo, creo que eso es algo bueno, si a partir de ahora podemos todos empezar a trabajar en políticas públicas, ¿no?, para darle solución a esas brechas tan alarmantes. Pero es un problema común, inclusive a países desarrollados, inclusive a esos países no solamente desarrollados económicamente, sino de mucha calidad, de índices altos de calidad democrática, ¿no? O sea, la igualdad de género en materia laboral, económica y patrimonial, que es un poco lo que estamos hablando acá, ningún país ha llegado, y todos los países están a más de 100 años, hay diferentes mediciones, pero bueno, las mediciones, y son mediciones antes del COVID, con lo cual tampoco son mediciones hoy muy certeras, ¿no? Pero las mediciones que se hacen son de 100 años, de 157 años, o sea, son realmente atroces, y creo que eso es lo que justifica que estemos acá hoy sentados hablando de este tema, ¿no? Que no es exigible, creo que no solamente a las mujeres, a ninguna sociedad, digamos, hacer esperar esa cantidad de tiempo de igualdad, y indudablemente los que estamos acá creemos que los impuestos son una de esas herramientas que permiten políticas públicas tendientes a esa igualdad, y Cristina mencionó varias. Yo no traje presentación porque a mí me gusta usar estos espacios, y además me dio mucho el pie de Raúl, ¿no?, de que no tenía que venir con ideas redondas y terminadas, sino más bien como un espacio una suerte de público calificado, más de ideas, ¿no? Pero me da la sensación que es un buen momento para hablar de empezar a transitar esta idea de sistemas tributarios más amigables al género, con perspectiva de género, o que tengan en cuenta, ¿no?, las cuestiones de género, que no supongan esa neutralidad entre hombre y mujer, o entre hombre y mujer y otras, ¿no?, disidencias, que también las incluimos, porque esa forma es lo que un poco nos ha llevado a la desigualdad, ¿no? Me da la sensación que nosotros tributaristas siempre hemos leído, quizás imbuidos muy del principio de legalidad, ¿no?, que para nosotros es un norte, un dogma, y está bien que así lo sea, pero digamos ese extremo apego, ¿no?, al principio de legalidad nos ha llevado a leer al principio de igualdad, y a buscar la desigualdad en el texto de la ley. Y la verdad es que, como decía antes Cristina, hace rato, no me atrevería a decir que a ningún lugar en el mundo, porque no tengo yo ese estudio realizado, pero no hay leyes donde digan las mujeres pagan el 38% de IVA y los hombres solamente el 21%, ¿no? O sea, no van a existir esas leyes con esos sesgos tan explícitos o esas discriminaciones tan evidentes. Entonces la desigualdad se produce cuando se aplica la ley. Es ahí donde está la desigualdad, que es la que tenemos un poco, como me parece a mí, administradores tributarios y también jueces y juezas, ese rol, ¿no? Y es por eso me gusta este ámbito de, bueno, ¿en qué podemos colaborar nosotros? ¿En qué somos actores? Y creo que nuestro rol es, que compartimos ese rol, es detectar esos sesgos que no son explícitos, no los busquemos más en el texto de la ley. Esto es como, yo no conozco a nadie, y creo que ustedes tampoco, que diga yo no estoy a favor de la igualdad de género, o a mí no me parece tan mal la violencia contra la mujer, o el femicidio me parece una exageración. Creo que ya realmente como sociedad democrática tenemos ese nivel de acuerdo, ¿no?, que estamos todos en desacuerdo y todos condenamos eso, pero sin embargo se sigue produciendo, ¿no? Entonces creo que la desigualdad ya hay que buscarla más escondida, más en sus efectos.
cosa que los instrumentos internacionales como la CEDAW prevé. Hace muy poco, un fallo de nuestra Corte Suprema, me refiero al 24 de septiembre, es una causa de derecho laboral, se llama Puig, pero es muy interesante porque es una causa donde se interpreta una norma de derecho laboral, el actor es un hombre, no es una mujer, y esto también parece interesante decirlo, no siempre la igualdad de género va a estar dada en darle un beneficio a la mujer o en darle la razón en una sentencia a la mujer, ¿no? A veces se trata de equiparar o de buscar también la igualdad en la situación de los hombres, y por eso rescato esta sentencia, pero la rescato porque tiene dos aspectos muy interesantes y se los recomiendo, porque una habla de los patrones sociales, culturales perimidos. Entonces dice, bueno, nosotros como países, Argentina es uno, y acá todos nosotros los que estamos países reunidos aquí, nos hemos comprometido al firmar la CEDAW, una de las convenciones que buscan erradicar la desigualdad de género en todos sus ámbitos, nos hemos comprometido justamente a eliminar esos patrones sociales perimidos, ¿no? O sea, que ya no van más, por decirlo de alguna forma, y esos patrones están justamente en la aplicación de la norma. En ese caso se trata de un tema de derecho laboral, pero esos patrones sociales, culturales, perimidos, están en todas las materias, están en todo el sistema normativo y en el sistema tributario también. Pero reitero, no tanto escrito en la ley, no busquemos ahí la igualdad porque no está ahí, está en cuando se va a aplicar, ¿no? O en sus efectos. Y otro aspecto interesante que me parece a mí de destacar de ese pronunciamiento es que la Corte hace una suerte como de llamamiento a jueces, juezas o a todos, intérpretes de las decisiones legales de nuestros sistemas normativos, a no hacer una interpretación regresiva de las normas, ¿no? Este es un término que muy acuñado en todo lo que es los tribunales que interpretan los tratados de derechos humanos, ¿no? Básicamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos y todos los informes hablan mucho de no hacer aplicaciones regresivas de los tratados de derechos humanos, y en esto también me parece que tenemos que ejercitarnos todos un poco, porque claro, sobre todo porque muchos institutos, por ejemplo, el derecho tributario, son normas realmente muy viejas, o sea, son normas muy antiguas, tendrán reformas, tendrán adecuaciones, con el correr de los años habrán tenido, pero no dejan de ser institutos que vienen de larga data en las leyes. Entonces, interpretarlos como si nada hubiera sucedido, ¿no? En estos 70 años, 80 años en algún caso, o 50 años, me parece que el pronunciamiento de la Corte, que termina fallando de una forma muy interesante, pero digamos, a favor de la igualdad de género de las mujeres en un caso de un varón, me parece que también esto se aplica a nuestras propias disposiciones tributarias también. Donde me parece que acá los que estamos reunidos, tributaristas, administradores, ¿no? Administradores de las administraciones tributarias y jueces y juezas también, a mí me parece que, a diferencia de otros, tenemos contacto, tenemos conocimiento, nos gusta, también podemos decir, con algo que otros no tienen, ¿no? Digamos, ¿a qué tienen acceso las administraciones tributarias y a qué tenemos acceso, por ejemplo, los jueces y juezas que fallamos en casos, controversias, ¿no? Tributarias que otros no tienen? Tenemos acceso a la intimidad económica de los contribuyentes, personas y empresas, organizaciones civiles, lo que sea. Y entonces, conocemos, ¿no? con esos enormes yacimientos de información, ¿no? Lo que tienen las administraciones tributarias, creo yo no, está mucho escrito esto, y ustedes, parte de esta misma jornada, se ha dedicado un poco, ¿no? A la digitalización y muchos eventos, ¿no? Pero, bueno, cómo dar mejor uso a ese enorme yacimiento de información que tiene hoy la administración tributaria. Luego yo veo parte de ese yacimiento de información en los expedientes, ¿no? Por las actuaciones administrativas y por lo que aportan las partes, con todos los resguardos del secreto fiscal, etcétera, etcétera. Pero, digamos, si hay algo que se ve ahí, o que se puede llegar a ver, y en esto es lo que me parece interesante, que creo que tiene que sacarnos de ese rol pasivo, a lo mejor, que tenemos por inercia, ¿no? En estas cuestiones de género, y hacernos más agentes de cambio por ahí, ¿no? Por esta preocupación que acá manifestamos por esta enorme desigualdad, de tratar de buscar, ¿no? Esos patrones socioculturales perimidos, estas son palabras de la Corte, no son mías, por supuesto,
en diferentes comportamientos, en diferentes formas, ¿no? Son las administraciones las que conocen las empresas familiares, ¿no? Como de qué son sujetos impositivos, quiénes integran sus directorios, a quiénes pagan honorarios, cuándo distribuyen dividendos, qué deducciones toman, qué exenciones toman, hombres, mujeres. Lo mismo, como recién hablaba Cristina, bueno, los directorios también, los directorios, quiénes están, a quiénes se remunera. Es decir, a lo que voy es un poco esa información también es útil, y acá quiero destacar algo en relación a esto, que es que la OEA hace el 21 de octubre, recién, el mes pasado, sancionó una ley muy interesante, que es la ley de modelo, ¿no? De acceso a la información 2.0, se le llama, ¿no? La ley de acceso a la información del 2010 fue la anterior, hablamos de la OEA, fue tomada por muchos países de los que estamos y de los que están acá como modelo de las propias legislaciones, ¿no? La mayoría de los países que estamos acá, porque en general la mayoría de los países del mundo, hoy tienen leyes de transparencia y de acceso a la información, un poco por adaptarnos a los nuevos paradigmas, muchos por haber tenido democracias en jaque y hoy saber la importancia que tiene, ¿no? de tener acceso como una forma de control, ¿no? De la gestión estatal, de actos de corrupción, para ejercer eso que se llama la accountability, ¿no? De poder controlar, y para eso hay que tener, para poder controlar hay que tener acceso a la información, claramente. Y lo que quiero destacar es que dentro de esa nueva norma, ¿no? Que inclusive es 2.0, que está publicada en la página, uno de los nuevos temas en los que se recomienda, porque son buenas prácticas, ¿no? O sea, son leyes modelo, lo que da el Comité Jurídico de la OEA, se dice a los sujetos obligados, y las administraciones tributarias son sujetos obligados, ¿no? De las leyes de acceso a la información, transparentar la información vinculada a género, o sea, se incluye como materia. Inclusive dice por ahí, a efectos de que se pueda promover una mayor equidad de género, como por ejemplo, o sea, ¿qué información sería bueno que transparentaran? Cálculo de la brecha salarial, claro, las administraciones tributarias tienen todas las nóminas, ¿no? Básicamente. La información sobre programas existentes que benefician a las mujeres, mucho de esto se está haciendo, se hizo, se seguirá haciendo, no digo que sea todo tan novedoso, pero digo la importancia también que se le da a nivel regional a esto, ¿no? Otro que indicadores en relación a la inclusión laboral, la salud, etcétera, ¿no? O sea, deja abierto, por supuesto, no es una enunciación taxativa. Pero bueno, es importante esto de transparencia activa, o sea, también a requerimiento, pero como las administraciones, como inclusive dando, sin que uno lo pida, la información referida a género. Eso me parece un tema importante. Otra cosa que en esto de la transparencia quería mencionar es que en la mayoría de los países que estamos acá, las sentencias también son transparentes, por las mismas razones, ¿no? Porque los poderes judiciales también tienen que dar cuenta, rendir cuentas de su trabajo, y el producto final de los poderes judiciales son las sentencias. También publican otra información, pero... Y en las sentencias en materia tributaria, en Argentina, a diferencia de otros países, nosotros no anonimizamos los datos, digamos, ¿no? Publicamos las sentencias con todos sus datos, ¿no? Pero esto no tiene mayor, si se quiere, es como la máxima expresión de la transparencia. La mayoría de los países, o gran parte de los países, publican también sus sentencias, me refiero a sus propios portales, ¿no? Con todo el efecto expansivo que tiene. Pero eso también es una forma, ¿no? A veces uno busca una sentencia, por supuesto, reparar, ¿no? Si uno descubre un patrón sociocultural, como hizo la Corte, digamos, en su sentencia, la sentencia es reparadora de eso, digamos, el fallo, ¿no? Pero no siempre, por supuesto, no siempre es la materia, no siempre es la oportunidad, no siempre es el planteo. Pero yo creo que ahí también nuestro rol, y esto lo hablo también porque sé, por ejemplo, la administración tributaria, conozco con la minuciosidad que hace sus tareas de fiscalización, digamos, en sentido de lo mucho, de lo bien, ¿no? Que hace esas tareas de fiscalización. Yo creo que mucho también tiene que ver con exhibirlo, ¿no? Eso, o sea, de ponerlos de manifiesto, ¿no? Esos patrones culturales, y las sentencias también. ¿Para qué? Para que sean otros, posiblemente las políticas públicas, las que los recojan y los subsanen a través de las diferentes medidas que mencionaba Cristina, ¿no? Decretos, resoluciones, leyes, probablemente mucho sea actividad de los poderes legislativos. Eso a mí me parece importante, ¿no?
visibilizar estos patrones y para que además los corrija la propia sociedad. A mí me parece que ahí hay algo de uno mismo, ¿no? Corrigiendo eso que antes se hacía por inercia y como una forma de cambio. Creo que esa es un poco la clave, ahí está un poco la sociedad misma, ¿no? Tratando de que esto cambie, y bueno, creo que hoy es un buen momento para todo esto, y una forma es exteriorizándolo, ¿no? O sea, poniéndolo por escrito. ¿Por qué? Porque las sentencias se publican, por ejemplo, el Tribunal Fiscal se publica, ¿no?, en el propio portal del Tribunal Fiscal, el Poder Judicial publica sus sentencias ahí, pero esa sentencia tiene un efecto después en las redes sociales, ¿no? Bueno, acá ya también se ha tratado todo el tema de la visibilización, del panóptico y de la vigilancia, ¿no?, que produce toda esta enorme visibilización de la información, como algo, yo lo veo como algo positivo, ¿no? Sobre todo en democracias como las nuestras, como las de la región. Yo, en función del escaso tiempo, me gustaría por ahí mencionar algunos supuestos. Por supuesto que yo creo que acá, este es un poco el llamamiento que a mí me parece, también la academia, ¿no? O sea, las universidades podrían hacerlo, ¿no? Yo lo veo como, bueno, todos buscando esos sesgos implícitos, en este caso en el sistema tributario, sobre todo para corregirlos y también para los intérpretes interpretarlos de otra manera, ¿no? A lo mejor no se trata siempre de cambiar la norma, no se trata siempre de hay que darle un beneficio a las mujeres, ¿no?, para llegar a la igualdad, sino si hay que hacerlo, entiendo que hay que hacerlo, ¿no?, porque la Constitución también lo permite hacer con las medidas de acción positiva, pero me parece que también hay algo de cómo interpretar las normas, ¿no? Y bueno, en eso juega mucho la administración, por supuesto, por un lado, y también después los poderes judiciales y tribunales fiscales, los tribunales fiscales, porque acá hay muchos países que tienen tribunales fiscales, que hacen la revisión, ¿no? La revisión de la legalidad de las decisiones de las administraciones. Por eso no pretendo ser exhaustiva, pero algo mencionó, por ejemplo, el tema de cargas de familia, ¿no?, que es las deducciones. Hay mucho escrito ya en España, ¿no? Recién mencionaba como que la verdad, a mí me resulta ofensivo que se le siga llamando carga de familia, porque claramente el nombre está dado para esa persona que es una mujer, estadísticamente, ¿no? Creo lo bueno hoy es esto de que las estadísticas del propio Estado, de la organización civil, ¿no?, la sociedad civil, inclusive de cámaras empresarias, digamos, hoy si hay algo que hay mucho en las redes, son datos que permiten afirmar esto, de que las cargas de familia somos las mujeres, y que llamarle carga a una persona que no trabaja o que trabaja por un sueldo muy pequeño y por ende no alcanza el mínimo, ¿no? Porque a lo mejor trabaja en un trabajo que es menor a su capacidad, ¿no? Lo que ella está capacitada. Cristina nos decía que los Zoom se llenan con mujeres, ¿no? Los Zoom de los posgrados, y acá pasa lo mismo, y debe pasar, es un fenómeno que se ve por todos lados. O porque trabaja part-time, porque resulta que solo tiene que cortar a las 3 de la tarde, pues después tiene que ir a hacer diferentes otras tareas, no remuneradas siempre, ¿no? Las remuneradas no alcanzan al mínimo ese de la deducción. Y bueno, es un poco ofensivo ya, ¿no? Entonces esto que yo le decía antes de la interpretación regresiva, me parece que ya deberíamos cambiarle el nombre hasta sin esperar reformar la ley, ¿no? O sea, deberíamos ya llamarle gasto. Esto ya es un tema de denominación, pero me parece que hay que sacarle ese mal título que tiene la deducción. Y después habrá otra discusión si además del título no hay ahí un sesgo que lo que hace es guardar a las mujeres en sus casas y coartar, no sé si en todos los casos, la deducción tiene un componente justo también, por supuesto, pero también produce el fenómeno de lo que se llama casa de muñecas, que es la mujer en la casa, dependiente de otro proveedor, puede ser el marido, luego pasa a ser el padre, el hermano, pero digamos siempre dependiente de. Y si hay algo que me parece que hay que promover es la independencia económica de las mujeres. Esto creo que es un poco el mensaje que estamos dando todas, sobre todo por los efectos que eso produce, ¿no? Llevado a su máxima expresión, ¿no? Pero bueno, que es la violencia. Entonces, bueno, en cargas de familia creo que es una cuenta ahí pendiente, o sea, un debate, ¿no? Me refiero a pendiente, sí, tiene detractores, hay gente que piensa que
que está bien, que está mal, pero no deja de ser algo que ya viene, es un nombre histórico, que hoy cuando vemos que la Corte dice, recuerden, jueces, juezas, intérpretes, que estamos en la tarea de erradicar los patrones socioculturales y Cargas de Familia no está ayudando en esta tarea, o es lo que a mí me parece. Otro supuesto que a mí me gustaría mencionar, porque me parece que en esto de hablar de sistemas tributarios amigables al género, no es solo en las normas sustantivas, muchas mencionó Cristina, y es curioso que muchas de las reformas que ella avisoró, muchas se están hablando aquí también, posiblemente en muchos otros países, digamos, hay algo que es común, ¿no? a la desigualdad de todas, en otras partes, ¿no? En todas partes del mundo. Pero también en las adjetivas, ¿no? Y a mí me parece que hay un instituto ahí que es el secreto fiscal, que existe desde el año 33, habla nuestra legislación, pero en México también existe desde el año 35 o 36, no me acuerdo, o sea, es una histórica, ¿no? Esta institución que está en nuestras leyes tributarias, con todas sus excepciones, ¿no? Está lleno de excepciones en general, pero también a lo mejor ahí hay una cuenta pendiente de hacer una interpretación en algún aspecto más amigable al género, ¿no? Porque si hay la información con trascendencia tributaria se reserva de terceros, y algunos de esos terceros son las mujeres, que en general son las que han permanecido en el hogar, estadísticamente hablando, y no se han ocupado, no han tenido ningún rol. Muchas no saben, no tienen ni idea de cuál es el patrimonio conyugal, ¿no? Cómo se compone el patrimonio conyugal, cuáles son los ingresos del marido. Hoy existen otros institutos, en España creo que también, en México también, la compensación económica, nos excederíamos mucho si habláramos acá. Nuestra ley nacional, muchas provinciales no, lo quiero decir acá, tiene previsto a los juicios de familia como una excepción al deber de secreto fiscal, es decir, que si un juez o jueza civil pide información al gran yacimiento de información de ese inca, ¿no? De ese ex marido, puede ser también un alimentante, ¿no? Porque acá en secreto fiscal estoy hablando de la excepción que más afecta a mujeres y a menores, básicamente, se la suministran con un criterio muy ante la duda que no, ¿no? O sea, hablo de Argentina, tiene un criterio en relación a esta excepción sumamente restrictivo en relación al secreto fiscal, que también tiene un criterio bastante restrictivo. Por eso digo, no es una acusación, es una forma de ver el instituto, ¿no? Como a mí un poco amigable a esta situación, ya que, por ejemplo, la información se suministra del quit de esa persona, que en general es un hombre, podría no serlo, pero en general lo es, pero no se informa en relación a otros quits, donde pueden tener bienes o donde puede tener ingresos esa persona que está enjuiciada en un juicio civil, patrimonial, civil. Entonces, en esto de cómo la administración tributaria puede colaborar en las cuestiones, en las desigualdades de género, bueno, creo que ahí hay un tema a revisar, no tengo claro cómo se soluciona. Lo que digo es que si, por ejemplo, parte del patrimonio está en una sociedad, es muy difícil que la FIP informe, y los jueces, salvo algunos casos aislados que he visto en la jurisprudencia civil, es difícil que habiliten la información de un quid diferente, ¿no? Como es el quid de la sociedad. Entonces creo que acá hay temas a revisar, sobre todo en países, creo que acá todos somos, que hemos tenido, por leyes de la nación, regímenes de exteriorización de activos, de blanqueos de capitales, donde, bueno, blanqueos de capitales familiares también. Creo que ese es un tema, a mi gusto, a prestarle atención. Y el otro tema, no sé si me queda tiempo, les pido a alguno de los organizadores que me haga señales, si no, que me haga así con los dedos de cuántos minutos. Hola, Justina. ¿Cómo estoy? Vayamos cerrando, más que nada, ¿sabes por qué? Porque hay lindas preguntas, entonces me parece más Bueno, interesante. y el otro Así tema me chequeamos. gustaría, que me parece que también que el rol de la administración es importante, tiene que ver con la composición de los directorios. Desde que soy jueza, solo 2 años, me llama la atención ver la cantidad de mujeres accionistas o mujeres presidentas, creo que es algo común a todos los países. Hay juicios emblemáticos en España en relación
a esta situación, que no son, digamos, verdaderas mujeres accionistas ni verdaderas mujeres presidentas, ¿no? Tienen mucho que ver con la falta de dependencia, pero bueno, creo que ahí todos acá sabemos lo que implica una deuda tributaria, y por supuesto que quien la haya incurrido, o sea, digamos, quien ejerza una empresa, sabe. Me refiero a las que solo van a firmar a la escribanía, a la notaría, dirían en España. Me parece que ahí hay también algo de estar al menos atento, ¿no? Y también me refiero a algo con Alejandro Juárez, que alguna vez me lo comentó y también yo lo veo a veces en mis tribunales, es mujeres integrando empresas que solamente tienen un fin ilícito, como puede ser emitir facturas apócrifas, ¿no? Entonces, a lo que me refiero es al rol de la mujer integrando directorios o siendo accionista de empresas que delinquen, no tanto de empresas que producen, sea que les dé pérdidas o les dé ganancias, pero digamos, creo que ahí también hay un tema donde me refiero que las administraciones son depositarias de esa información, digamos, tienen las herramientas, ¿no? Para poder hacer diagnósticos, por supuesto, no para quedarse con el tema, a lo mejor para trabajarlo como esta agenda de género lo está permitiendo, con esta interseccionalidad, con los registros de comercio, ¿no? Pero digamos, para no dejar pasar temas que me parece que las principales afectadas son mujeres vulnerables, por supuesto, ¿no? Mujeres que no tienen un futuro económico y no lo van a tener, porque se quedan con contingencias enormes económicas y en algunos casos penales, ¿no? Que son las que más me preocupan. Quedo a disposición, los temas son muchos. Espero no haber abrumado a la platea. Muchas gracias.